para todos. Muchísimas gracias por estar todos acompañándonos hoy en este espacio que para nosotros es muy especial. Como Paula lo decía, llevamos ya alrededor de 5 o 6 años desde la Universidad EIA trabajando con el colegio La Enseñanza en todo lo que es asesoría y acompañamiento de los proyectos STEAM, en las diferentes temáticas que se ha definido por parte del colegio en cada uno de los años. Digamos que ya estamos llegando a un punto en el cual, como decía ahora Paula, estamos también enfocando esta participación, esta integración en hablar, digamos, dejar de hablar un poco de lo que se ha considerado siempre como habilidades blandas, que uno va a ver y son las más duras de desarrollar, y pasar o transitar a un tema de power skills o smart skills, como decía Paula ahora, y en este espacio queremos empezar como este camino, y pues digamos que todo se fue como alineando y tuvimos la oportunidad de, digamos, de habilitar este espacio por medio del lanzamiento del libro de Paulo, en un tema tan importante dentro de lo que es la base de todas estas Smart Skills, como es la escucha. Entonces, muy contentos de estar acá, no solamente desde parte de la Universidad de IA, sino poder tener también a María Adelaida desde Mesa Redonda. Con María Adelaida también, digamos, fue de algunos meses, digamos que estuvo trabajando con la universidad directamente en una consultoría interna que se contrató desde la universidad para un tema de estrategia y planeación. Y al ver, digamos, el enfoque o lo que se trabaja desde la consultoría, desde Mesa Redonda, consideramos que era muy pertinente que ella nos acompañara y pues ella accedió y bueno, la tenemos también hoy acá para hablar de este tema. Entonces, bueno, empecemos a hablar un poquito del libro, que la verdad pues no hemos tenido la oportunidad de leer el libro completo. Hoy tenemos, empezamos por acá, tenemos ya una copia por acá del libro, esperamos próximamente tener más ejemplares para poderlo leer completamente. Lo que Paulo, digamos, nos pudo como compartir fue un resumen muy bien hecho, muy organizado del libro, a partir del cual uno empezaba a ver cómo le empezaba a generar ese interés por lo que se cultiva en el libro a partir de la escucha y que trasciende a otras cosas, que es lo que vamos a tratar un poco de hablar ahora. No solamente, digamos, para las personas en una edad de pronto en términos laborales, sino que creo que estos temas para estudiantes de colegio son cada vez más importantes. En la universidad cada vez más le estamos diciendo a los estudiantes que lo que es la tecnología, si hablamos de inteligencia artificial, analítica o las diferentes áreas de ciencia y tecnología, es algo que ya está, que se queda, y lo que vamos a tener es un desarrollo constante de esa tecnología, pero que tenemos que trabajar y retomar un poco todo lo que son estas habilidades sociales que por un mundo que va un poco rápido se ha ido perdiendo poco a poco. Entonces, ese enfoque desde las instituciones educativas se tiene que llevar mucho más a esa integración de tecnología, como decía ahora Paula, con esas Smart Skills para hacer un buen, digamos, una buena alineación de eso que se quiere desarrollar. Entonces, para empezar a hablar del libro de Nicandro el joven que aprendió a escuchar, les cuento que el libro está como dividido en tres movimientos, como bien lo resalta Paulo. Es un tema de una parte que es como aprender a escuchar, todo muy digamos, en el cuerpo de Nicandro. Está la escucha para pensar y volver a escuchar. Y esta arquitectura se trabaja de forma como muy bonita, como él lo expone en el libro, de Sócrates despierta, Platón eleva, Aristóteles ordena, Cicerón compromete, Séneca fortalece y Marco Aurelio consolida. Entonces es muy bonita la forma como uno ve cómo empieza desde sus bases, digamos, lo que se considera la escucha, cómo se empieza a cultivar y cómo se lleva a una etapa de acción como tal, que es lo que van a encontrar en el libro cuando lo lean. Entonces, para arrancar como con un poco esa introducción al libro, me gustaría preguntarle a Pablo que nos cuente un poquito acerca de cómo planeaste esta arquitectura para trabajarla en el libro y cómo fue esta construcción
de Nicandro como eje principal de la historia. Buenos días para todas y para todos, también hay niños, ¿no? Bueno, este libro nace de una manera muy especial. Vino a mí el tema una vez comencé los últimos semestres de la universidad hablando con un profesor de griego. Estaba viendo la última materia de griego que vemos en la universidad y él me preguntó qué tema estaba trabajando para la tesis de graduación. Y yo le dije, bueno, he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de pensar en eso. Y él me dijo, Pablo, te voy a proponer un tema, pero vamos a la cafetería y hablamos. Entonces tomamos un café y me dijo, me gustaría que trabajaras un texto que no se lee mucho, es muy olvidado, y de un filósofo que ya no se escucha. Entonces yo le pregunté, ¿cómo se llama ese filósofo? Pues estamos acostumbrados a hablar de grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Kant, y los de la modernidad como Habermas, que murió en estos días. Pero de Plutarco no se sabe nada. Y bueno, yo pensé, todos los compañeros de la universidad quieren hacer reflexiones filosóficas sobre grandes temas que trataron filósofos de la modernidad, Kant, Hegel, Nietzsche. Y pensé, bueno, le pregunté, ¿y cuál es el tema? Es que él escribió un tratado sobre la escucha. Y yo le dije, bueno, voy a pensarlo y si pues, me parece que es un tema muy actual para lo que yo hago. Yo soy maestro y tengo mucho que ver con ese tema porque todo el tiempo estamos formando a los estudiantes y tratándoles de afinar su atención para que el proceso de formación sea el mejor a través de la escucha. Entonces pensé un tiempo y después me encontré con él en clase y le dije, profe, mándeme el documento, yo lo voy a leer. Y me dijo, bueno, te lo voy a mandar, pero te recomiendo que de una vez lo leas cuantas veces puedas. Y me dijo, ya me puso a hacer la tesis de graduación con el documento y yo no le he dicho que sí. Y de verdad, pues yo lo leí, me pareció un texto sobrio, un texto pues no muy sobresaliente porque no habla de una filosofía como la que despliegan los grandes filósofos que estamos acostumbrados a escuchar, sino que él simplemente le escribió una carta a un amigo. Le escribió una carta a este amigo y se llama Nicandro, que es el personaje de mi libro. Bueno, entonces yo empecé a leer el libro y veía pues que había desafíos filosóficos allí en cuanto al análisis de lo que se estaba exponiendo en el texto, pero de un momento a otro el texto pasa de una exposición filosófica de un tema a una búsqueda personal, porque yo empiezo a ser interpelado por el texto. Entonces yo dije, bueno, yo ya voy a hacer la tesis sobre este tema, ya me decidí. Y empecé a trabajar el tema. En los primeros estadios de la preparación, pues di algunos talleres acá en el colegio, la madre me dio el espacio, comenzamos un año hablando de la escucha y durante el año hicimos algunos temas, que era lo que yo estaba trabajando de este tratado. El tratado se llama Sobre cómo se debe escuchar, de Plutarco. Lo escribió en el siglo II después de Cristo. Plutarco es un filósofo y pedagogo. Él tiene unos textos maravillosos. Hay una colección que recolectó su hijo que se llama Moralia. Moralia del latín significa moral, porque son textos que hablan de la moralidad, o sea, ayudan al joven a entender su moralidad. La moralidad ha sido, en cierta forma, un tanto distorsionada. La moral, en este caso no es moralidad, sino la moral ha sido un tanto distorsionada por las épocas. Pero cuando se habla de moral, se habla, es de lo que yo hago, porque en el original griego la moral es la misma palabra con dos letras al inicio diferentes, una épsilon y una eta, solo que nosotros pronunciamos en español como una e. Entonces, moral como costumbre se dice ethos y se escribe con una e grande, como la de nosotros, mayúscula. Y moral como carácter
escribe con una eta, que es como una N alargadita, con la parte de adelante como alargadita, una N con la última partecita de adelante alargadita. Y se pronuncia también como una E, y se dice ethos, igualito. Entonces, lo que uno entiende haciendo la reflexión filosófica es que la paideia griega, que es la vasta enseñanza de la formación humana, del alma humana, enfatizaba en la formación del carácter a través de la escucha. Entonces, las costumbres, ethos con épsilon, perfeccionan el carácter con eta, ethos. O sea, que yo perfecciono mi carácter por medio de lo que yo hago. Y cuando yo veo lo que yo hago, tengo que reflexionar sobre lo que hago, y entonces esa reflexión se llama ética. Una reflexión sobre lo que yo hago se llama ética, es decir, reflexiono sobre mis costumbres y entonces tomo decisiones. Y por eso el camino que yo propongo en el libro es un camino ético, porque para mí Nicandro se convierte en un personaje que muestra un camino. Yo no estoy proponiendo un libro que me enseñe a escuchar, estoy proponiendo un camino que se despliega en la vida de Nicandro. Entonces Nicandro viene a ser un joven que tiene un significado muy especial. Nicandro significa hombre que vence, hombre que tiene victoria, porque viene del griego nikos, que significa victoria o esplendor, y ander o andros, que significa hombre o persona, el ser que actúa, sin hablar aquí de género femenino o masculino. Ander o andros podría ser el ser que actúa. Entonces ese nombre, que parece ser un acto simbólico de Plutarco, toma ya desde el inicio a un joven que se llama Nicandro, que podríamos traducirlo literalmente, el hombre que tiene victoria sobre el hombre. No podemos interpretarlo literalmente como eso, tenemos que hacerle un análisis filosófico allí para poder comprender el contexto del libro. Y entonces, podríamos decir entonces, desde el contexto del libro, que es el hombre que se vence a sí mismo. Entonces, Nicandro tiene un significado que es lo que se va a trazar en mi libro. Entonces, Plutarco le escribe a Nicandro, que tiene un nombre muy sugestivo, el hombre que vence sobre sí mismo, porque lo que se propone y lo que yo propongo en el libro es una pedagogía del alma, porque para Plutarco la escucha no es simplemente escuchar discursos, porque eso es lo que pasaba en la época, sino la escucha es una vía para ejercer mi libertad por medio de la razón y para vivir una vida más humana. Y esa es mi propuesta en el libro. Y entonces trazo un itinerario con los clásicos, porque tengo que pensar, bueno, y entonces Nicandro en el segundo siglo, ¿a qué filósofos pudo haber leído? Entonces hice una cuenta y no pasaba más de Marco Aurelio. Entonces tenemos, él tuvo que haber leído como estudiante de filosofía, porque Plutarco le escribe a él para que aprenda a escuchar a los filósofos. Entonces le dice, para aprender filosofía primero hay que aprender a escucharla bien. Por eso tienes que aprender a escuchar y por eso te mando este tratado, así dice en el texto. Le mandé el tratado para que aprenda a escuchar a los filósofos. Entonces yo digo, bueno, ¿cuáles filósofos pudo haber estudiado Nicandro? Entonces empiezo por Sócrates, sí, ya es en el tercer siglo antes de Cristo. Él tuvo que leer a Platón, tuvo que leer a Aristóteles, pero ya luego, como él está en un ambiente romano, porque ya en ese entonces, en el primer siglo y en el segundo, pues Roma ha tomado el poder, es un imperio y ya Grecia hace parte de Roma. Entonces, lo que paso es entonces a hablar que Nicandro estudia a los filósofos romanos. ¿Cuáles son? Al primero que encontramos allí es a Marco Tulio Cicerón. Hay un libro muy importante de él que se llama De Oratore, es decir, sobre la oratoria.
Y de él aprende algo de Sócrates. ¿Qué aprende de Sócrates? Pues a dudar y a dejarse interpelar por lo que otro dice, es decir, escuchar a los filósofos que él va a escuchar en donde va a estudiar sus estudios superiores, dudando, haciéndose preguntas sobre lo que él sabe y dejándose interpelar por sus maestros. Y allí tiene que asumir una actitud humilde. Luego aparece Aristóteles, Platón, que Platón le enseña a buscar la verdad, a no conformarse con las apariencias, sino buscar la verdad de las cosas. Luego aparece Aristóteles, que Aristóteles ya le da orden al pensamiento y lo pone a escuchar con discernimiento, es decir, yo tengo que mirar los presupuestos de lo que está diciendo este filósofo o esta persona. Es que cuando uno escucha a alguien, uno tiene que escuchar qué es lo que dice. Yo no puedo escuchar y aceptar todo lo que el otro me dice, porque si yo estoy viviendo una vida filosófica, entonces tengo que pensar qué es lo que el otro me está diciendo, pero no puedo pensar qué presupuesto es el que tiene en su discurso para aplastar al otro si comete errores o dice algo que no está a favor de lo que yo digo o lo que yo pienso, sino más bien Plutarco le propone a Nicandro que sea benevolente con todos los filósofos que escuche, porque ellos son como él, una persona común y corriente. Entonces le recuerda una frase de Platón. Platón se hacía esta pregunta: ¿acaso yo no soy igual que ellos? Hablando en el caso de que un filósofo se equivoque al decir algo o diga algo que no está de acuerdo con lo que yo pienso. Entonces ahí sigue el itinerario. Entonces pasan a los romanos con Cicerón, y Cicerón enseña a Nicandro que yo debo aprender a hablar, pero debo aprender a hablar para servir, no para brillar. Esa es la enseñanza de Marco Tulio Cicerón en De Oratore. Y cuando uno lee De Oratore, él pone al que va a hablar a estudiar para que sepa qué es lo que va a decir. No diga cualquier cosa, diga lo que usted investigó y con rigor estudió y de lo cual concluyó. Y de lo cual tiene toda plena certeza de hablar para servir a los demás, no para servir a su ego, que le digan que qué buen orador y qué despliegue de conocimiento, no, sino que yo hablo bien, con justicia, a partir de lo que yo investigo con rigor para servir. Y eso es lo que le enseña Marco Tulio Cicerón a Nicandro. Luego aparece Séneca. Séneca es muy especial. Y aquí ya estamos pasamos de lo racional con Sócrates, Platón y Aristóteles, y ahora pasamos a lo interior. Porque cuando hablamos del servicio ya estamos hablando de una actitud del alma. Ya estoy hablando es que yo tengo que bajarme a un nivel en el cual yo ya no quiero brillar, sino que quiero es ser de utilidad. Entonces está hablando ya de ese camino de formación del alma que estoy proponiendo en el libro. Entonces cuando llega Séneca por allá en la carta 6 de las cartas ya olvidé el nombre, le escribe unas cartas a un joven también, Séneca, y en la carta 6 le manda unos libros subrayados para que él no tenga que buscar otra vez lo que le había aprendido, porque con eso él estaba trabajando sobre su interior y estaba encontrando que tenía muchas cosas que cambiar en sí mismo. Y le dice: te mando esos libros y por favor, hay una cosa que estoy haciendo en estos días, y es que estoy aprendiendo a ser amigo de mí mismo, porque con un amigo de esos uno nunca está solo. Y aquí estaba entonces Séneca tocando la interioridad. Hay que mirar al interior, y eso es un elemento fundamental del pensamiento crítico, porque lo que yo estoy tratando de transmitir en el texto es un camino, yo estoy tratando una pedagogía del alma, pero para aprender a pensar críticamente. Y luego, por último, aparece Marco Aurelio. Marco Aurelio ya no escribe cartas a un amigo, sino que escribe unas meditaciones, escribe unas frases para sí mismo. Marco Aurelio es muy especial, porque él se escribe frases para sí mismo. Lo que él no lo escribió para los demás, sino para sí mismo, porque él no quería
traicionar su conciencia. Y entonces él da yo les recomiendo que lean a todos estos que les he mencionado, ahora ya desde el horizonte de la escucha, y por eso fue que les describí el libro, y les quiero dar algo muy personal, esto es muy personal. Niñas, yo escribí este libro pensando en ustedes, porque yo quiero que ustedes aprendan a escuchar, porque yo quiero que ustedes aprendan a ser más humanas. Entonces, por favor, lean todos esos filósofos que yo tengo aquí, planteados como un itinerario para el aprendizaje de Nicandro, y con esos filósofos Nicandro aprende a escuchar y se vuelve una persona que refleja lo que es un hombre de esplendor, pero no un esplendor que brilla como un ser humano que sabe mucho. Hay un filósofo del cual se habla que se llama Epaminondas. Epaminondas era muy conocido porque él hablaba poco, pero cuando abría la boca la gente se maravillaba porque sabía mucho. Él no hablaba casi, pero cuando abría la boca sabía mucho. Y eso es lo que estoy tratando de transmitir en mi libro, un texto que me ayude a escuchar para hablar mucho, para hablar poco, pero para que cuando hable al servicio de los demás y que la gente quede instruida, quede edificada, que su carácter sea formado. Eso es lo que yo quiero transmitir aquí. Aquí hay muchas cosas de teología que no menciono acá, pero hay cosas de teología porque yo también estudié teología, y yo las pongo aquí en esencia, pero no están mencionadas desde lo filosófico. Pero es que esa es otra búsqueda que luego aparecerá por allí, y a lo mejor comparto con ustedes esa búsqueda en otro libro. Pero ese es el itinerario que yo quiero transmitir en este libro. Un joven que al final aprende a escuchar, no para brillar, sino para servir. Pablo. Y de verdad, pues como pues no he tenido la oportunidad de leer el libro aún, que todavía nos falta que esté todo listo para leerlo, pero en el resumen, pues en estos días que hablábamos, me decías que habías creído que de pronto el resumen eran como tan al detalle que a mí ya no me iban a dar ganas de leer el libro, y fue pues lo contrario. La verdad, cuando uno hace el recorrido por el resumen que me mandaste, queda uno es como con ganas de leer el libro, y bueno, y con esa dedicatoria que les hicieron a todas, esperemos que aquí también vayan también como a leer el libro, porque como les decía ahora al comienzo, no es un tema netamente del colegio, es un tema que estamos viviendo en las universidades, en las organizaciones, es como volvemos un poco a esa escucha. Y precisamente cuando tenemos, digamos, el libro, esos tres movimientos de que les hablaba ahora, de aprender a escuchar, de escuchar para pensar y volver a escuchar, vamos a hacer como una pregunta a todos, muy desde lo último, de volver a escuchar. Y es como, digamos, ¿qué nos lleva hacia ese punto otra vez? ¿Por qué nos estamos planteando esa necesidad? Y de eso, digamos que aquí saqué como algunas frases que se van planteando a medida que va transitando el libro, y esta frase es volver a escuchar, no es retroceder, es recuperar una condición perdida del pensamiento y de la convivencia. Entonces hay unas frases que uno va leyendo y se encuentra estas y lo ponen a uno como, venga, aquí algo está pasando. Entonces sí me gustaría que cada uno nos cuente un poco cuál es su percepción en este momento de qué está pasando actualmente y por qué tenemos que, digamos, volver a escuchar, qué está pasando en una sociedad que en este momento no se está escuchando. Bueno, Andrés, mil gracias primero al Colegio de la Enseñanza por esta invitación, a ti, y bueno, a Pablo, felicitaciones también por su libro. A mí también me pasó que, como tú, quedé antojada después de las notas de leerlo, y hoy escuchándote con mayor razón. Entonces, pues a tu invitación, Andrés, que la escucha y el día de hoy, el momento actual, ¿eso qué quiere decir? A mí me llamó mucho la atención lo que decía Pablo, porque en la época de los filósofos y grandes pensadores se nos invitaba a escuchar, grandes filósofos invitando a escuchar como una capacidad básica y fundamental para el pensamiento filosófico, ¿cierto? Y creo que no es muy distinto de lo que necesitamos hoy, porque hoy tenemos también un mundo donde
donde la mente, el pensamiento, la tecnología necesita cada vez más que seamos más humanos. Y la base para ser cada vez más humanos, una de ellas es la escucha y la conversación. ¿Y por qué hoy se hace tal vez más necesario que como en la época de Séneca o de Plutarco, creo yo? Y es porque hoy estamos más interconectados. Hoy somos muy conscientes de que no estamos solos en el mundo. Ahora la madre muy amablemente nos invitó con Paula a conocer el planetario hermoso, me encantó. Y yo pensaba antes, o sea, esta invitación a estar conectados incluso con el espacio exterior, pero con el espacio interior, que es lo que tú dices, necesita de una habilidad como la escucha que conecta al otro conmigo y que nos conecta juntos como parte de un sistema. Los que estamos aquí hacemos parte de un sistema. Pues sí, puede ser el sistema solar del planetario, pero también es el sistema de la ciudad, el sistema del colegio, la enseñanza. Y exige escucha, porque solos entonces, no podemos. Y tal vez antes no estábamos tan interconectados, no éramos tan conscientes de esa interconexión. Y esa es la invitación una de las invitaciones que yo creo que nos hace hoy este espacio de por qué es tan necesaria la escucha, para poder actuar, para poder dejarnos interpelar. Ahora, una parte, seguramente más adelante lo vamos a conversar, pero en su documento Pablo habla de la desescucha. A mí me llamó mucho la atención eso. Y la desescucha habla de no dejarse interpelar, de no dejar que el otro tiene algo muy interesante para decir y cómo me transforma eso que el otro me está diciendo, ¿cierto? Entonces creo que se hace muy necesario cómo necesito escuchar para poder hablar. Ahora hablabas de entrenar, ¿quién era el que entrenaba? Lo olvidé, que decías que entrenaba, era el de la oratoria. Cicerón, perdón, Cicerón, que decía, bueno, entrenar la escucha para poder hablar, y así es indudable. Entonces creo que esa es la invitación a ser más humanos en una era en la que el pensamiento crítico es bien relevante, pero el pensamiento humano. María Adelaide, ¿qué crees que está pasando, que estamos viviendo actualmente que nos está llevando a esa desconexión o que no estemos escuchando en este momento? Pues yo creo que puede ser muchas cosas. Una de esas es el ruido exterior, que no nos deja mucho escuchar lo que a ese mejor amigo que tenemos, a ese mejor amigo interior que dice Pablo. Y creo que la velocidad a la que vamos hace que tengamos que resolver todo muy rápido. Entonces, detenernos en un instante a escucharnos y a escuchar al otro se hace cada vez más retador. No quiere decir que sea imposible, pero es hacerlo cada vez más consciente. Yo creo que la dificultad está en eso, en la velocidad del afuera que hace que tengamos que estar alcanzándola permanentemente. Puede ser una de las razones. No sé qué piensen mis compañeros. Óscar. Gracias. Buen día, muchas gracias Pablo por este motivo de conversación, al colegio por abrir este espacio, digamos, tan valioso. Yo quiero sumarle algo cortico a lo que ya María colocaba acá. Y creo que en estas sociedades en las que estamos hoy vivimos muy acelerados, ¿cierto? Y esa aceleración, ese consumo, digamos, frecuente de información también nos ha hecho enfrascarnos en esto que hoy conocemos pues como una burbuja digital, o digamos el eco, digamos, de unas informaciones, el poder algorítmico que también, digamos, le suma un montón a esto. Entonces, a fin de cuentas, estamos sumergiéndonos en una información que parecemos dominar, de la cual creemos a veces tener todo para decir, y eso también nos lleva a pensar que las voces de los demás muchas veces no cuentan. Y esa negación de ese distinto, de ese que difiere quizás de lo que yo pueda pensar, de esa alteridad que se anula en ese tipo de espacios, también hace que la posibilidad de escucha sea muy limitada como tal.
todos sabemos, pues, y aquí termina el comentario, el poder que hoy día tienen los populismos, ¿cierto? Y cómo también con frases muy cortas que están dirigidas para que sean digeridas casi que instantáneamente y de forma fácil, pues eso causa unos efectos mediáticos durísimos y profundos en esas sociedades. Y eso es pues digamos un dardo, es un golpe, digamos, directo a estas capacidades de escucha y de presencia que, pues, que tu libro obviamente pide. Y en tu caso, Pablo, pues que les hacías la dedicación a las estudiantes de ese volver a escuchar, o sea, ¿qué te empezaste a encontrar para también darte como ese objetivo o esas ganas de escribir acerca del libro y dedicárselo a ellos? Sí, porque cuando el libro empezó a interpelarme, el Tratado de Plutarco empezó a interpelarme, pues yo pensé, bueno, y Nicandro sí aprendería las lecciones que le dejó Plutarco. Bueno, y empecé a indagar y nunca encontré un Nicandro que aparece por ahí como filósofo, que aprendió a escuchar. Entonces dije, bueno, ¿y qué tal si lo ponemos a escuchar? Y ahí nació el libro. Que una iniciativa personal de querer revivir un personaje que se menciona en un libro, que no sé si es histórico o es un personaje simbólico, pero que tiene mucha trascendencia para la juventud, porque Nicandro es joven, Nicandro está terminando el colegio y él va a pasar a la universidad a estudiar filosofía. Es que en la antigüedad primero se estudiaba filosofía y a través de la filosofía, según Marco Tulio Cicerón, primero se estudiaba filosofía y luego se abordaba cualquier área de la ciencia. Entonces, por eso es que encontramos que hay teólogos filósofos, que hay ingenieros filósofos, que hay matemáticos filósofos, porque primero se usaba la filosofía o la vida filosófica para aprender las demás ramas del conocimiento. Entonces, la paideia griega se puede resumir en esto, que simplemente la vida filosófica. Tener una vida filosófica es formar el alma. Y entonces encuentro eso y empiezo a pensar, bueno, pero yo no pensé escribir un libro, al principio no pensaba escribir un libro, sino que lo que pasa es que a uno como académico, a uno le llegan muchas ideas a la mente y a veces mi mente tengo una cosa aquí y luego estoy pensando otra cosa acá de otra cosa, porque me llama la atención que hay que escribir de eso, porque yo aprendí en la universidad esto, leer unas palabras para escribir otras palabras. Entonces yo decía, bueno, y tanto que he leído, entonces ¿qué escribo? Entonces lo primero que dije, voy a cerrar el ciclo del pensamiento crítico escribiendo, porque es que así se cierra el ciclo del pensamiento crítico, escribiendo, haciendo algo creativo. O sea, uno lee mucho, pero ¿qué escribe de eso? ¿Y qué le deja a los demás de eso? Entonces yo pensé, porque como soy docente, los docentes tenemos un papel propositivo. Nosotros proponemos a los estudiantes cosas. A veces ni siquiera les decimos que estudien, a veces con el mismo ánimo nuestro les animamos a estudiar o a aprender algo. Y ellos toman decisiones. Yo soy el producto del ánimo de mis maestros de la escuela, en el colegio también algunos, pero más de la escuela, que me animaron a leer y a escribir. Entonces yo pensé al final, dije, bueno, yo creo que este texto hay que escribirlos para las niñas del colegio, porque es que ahí es donde yo estoy. ¿Yo a quién le escribo más sino a las niñas donde yo trabajo? Es que ellas son el objeto de mi labor. Yo digo, a ellas les transmito cosas, pero yo quisiera que lo que estoy aprendiendo aquí de la escucha, que es una búsqueda personal también, porque yo también estoy aprendiendo a escuchar. El hecho de que yo haya escrito este libro no quiere decir que yo sea el súper escucha. No, yo también estoy siguiendo este viaje, porque ustedes pueden ser Nicandro y yo también. Y entonces estoy dejando un legado que puede tocar el corazón de muchas, y lo que yo les digo es, aquí en el libro lo digo, y entonces cuando ustedes tengan este libro en la mano, no lo lean con los ojos, sino que leanlo con el alma, pensando en que lo que hay aquí es útil. No es perfecto, pero es útil, porque es una búsqueda rigurosa que hice académicamente y que la plasmo en una historia. Esto es una historia, hay narración aquí. Yo no estoy definiendo el concepto de escucha, se define así. O se entiende la escucha como uno lee con Kant, que él dice, se entiende esto como esto. No, yo no hablo en esos términos porque yo estoy pensando en mis estudiantes. Yo quiero que ellos no se aburran leyendo lo que yo estoy escribiendo acá. Lo que escribí aquí lo pueden leer en una sentada, en un fin de semana. Este libro se puede leer en un fin de semana, ¿no sabían?
Yo me lo he releído y cada vez que me lo leo pues me produce mucha emoción porque encuentro cosas que escribí que a veces y es las búsquedas, es que lo que yo escribí, entonces yo escribo notas en un cuaderno, en el computador, y eso queda ahí. Cuando voy allá, entonces plasmo en el texto, y así fue como escribí el texto. Y cuando yo termino el texto, lo leo y lo releo y encuentro cosas que yo escribí eso, pero eso fue lo que yo encontré. Entonces, inspirado en todas esas búsquedas académicas, plasmo en un texto una historia para ustedes y para todos, porque este libro no es solamente para los estudiantes del Colegio de Enseñanza, sino que también lo puede leer cualquier persona, lo puede leer un padre de familia, lo puede leer un vigilante en el ascensor, lo puede leer un taxista, cualquier persona puede leerlo, porque está escrito en un lenguaje sencillo que llega al que lo lee. Y la madre también me recomendó pues que ella con su experiencia que le pusiera una letra más bien grandecita para que no fuera tan difícil de leer, ¿cierto, madre? Y el diseño también es idea de la madre y Juliana, que le agradecemos a Juliana, la diseñadora, que hizo un diseño muy lindo y le puso unas frases sacadas del texto para resaltar frases pedagógicas que van a ayudar a que cuando ustedes lo leen no se aburran leyéndolo, sino que recuerden, son cápsulas o pistas pedagógicas del libro. Pablo, además qué orgullo que un profe le dedique a uno un libro, ¿no? A mí lo máximo que me dio un profe del colegio fue un diccionario y ya, pero ya un texto escrito por su profe, pues qué más motivo para leerlo. Sí, bueno, ahí miren que lo que decía ahora Pablo, de que el libro está pensado, digamos, en su experiencia, en el aula de clase aquí en el colegio, pero uno lo ve cómo lo puede uno llevar a cualquier espacio, en términos educativos y también organizacionales. Y con eso vengo aquí con otra de las frases, como para ir, digamos, conduciendo esa escucha, y es: escuchar es una forma de presencia completa. Y ahí me gustaría mucho que María Adelaida nos cuente un poco acerca del tema de presencia, ya en un entorno organizacional. Desde la consultoría que tú haces, yo sé que uno de los elementos fundamentales a trabajar es la presencia dentro de las organizaciones. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, lo que le quiero contar a las niñas aquí es que aquí tengo yo también unos estudiantes muy aplicados, porque Andrés y Óscar fueron parte de un proceso que hicimos muy bonito de conocer cómo conversa un equipo de trabajo al interior particularmente acá al interior de la universidad. Y la presencia es uno de esos elementos que, pues, por el que Andrés me está preguntando y que nos llamó mucho la atención y que creo que tiene mucho que ver en mucha sincronía con el libro de Pablo. Porque la forma como nosotros abordamos la presencia y la importancia en el mundo organizacional está basado como en dos tipos de conexión. Uno que es la conexión conmigo mismo y la conexión con el entorno. Muchas veces, y seguramente a ustedes también les pasa, que cuando están como muy elevados pensando en el entorno y en lo de afuera y en la velocidad de lo que está pasando, nos perdemos de qué es lo que está pasando conmigo. O al revés, algunas veces estamos tan metidos en nosotros y lo que nos importa a nosotros que ni siquiera nos importa el resto. Pero cuando conjugamos las dos, estamos en presencia en el momento en el que estamos. ¿Y eso por qué es importante para el mundo organizacional, para el mundo del trabajo, del estudio, y porque hace parte, creo yo, de uno de los smart skills, como decimos acá? Y es porque cuando estamos en presencia, estamos ejerciendo una escucha que yo llamo generativa, Pablo, y es una escucha que nos permite generar cosas nuevas y crear algo que antes no estaba. Cuando escucho activamente y de manera generativa, me doy cuenta de lo que está pasando afuera en el entorno, me doy cuenta de lo que está pasando en el espacio, pero también me doy cuenta de lo que está pasando conmigo en este momento. Y eso nos permite crear. Es el punto de máxima creatividad, dice la teoría U. Cuando estamos en un punto de presencia, estamos en un punto de máxima creatividad, que creo que a ustedes les interesa mucho la creatividad hoy y a todos. Pero la creatividad no sale de manera espontánea, necesita ser
trabajada y ser muy consciente de eso. Entonces, cómo la presencia está conectada con la escucha y con la creatividad es la importancia que tiene hoy para desenvolvernos como seres humanos en un mundo académico, en un mundo organizacional. Esa sería una de las aproximaciones de por qué es tan importante la presencia. Sí, para que miren también que, digamos, tenemos estas enseñanzas que nos dejan los filósofos, pero si las empezamos a mapear o a ver la forma como las estamos desarrollando en las mismas organizaciones, las vemos hoy en día más importantes que antes. Claro, porque es que, como lo conecto con la pregunta que nos hacías ahora, el entorno de la afuera, están pasando muchas cosas, necesito saber qué es para mí lo verdaderamente importante, cuál es ese lugar interior, que ahorita seguramente vamos a hablar de eso, pero desde dónde estoy operando yo y en el lugar en el que estoy. Entonces, para yo poder ejecutar una estrategia, que seguramente ustedes todas han venido hablando de estrategia para el mundo de las organizaciones, se hace cada vez más necesario saber estar en presencia, saber qué está pasando afuera y qué necesito hacer, qué estoy llamada a hacer porque hago parte de ese entorno, ¿cierto? Dale, muchas gracias. Oscar, en términos de la universidad, digamos, una de las mayores preocupaciones que hemos tenido en el último año, diría yo, es precisamente la falta de presencia de los estudiantes en clase, y no en un programa específico, en general en los diferentes programas en la universidad. ¿Qué crees tú que deba pasar dentro de la universidad? ¿Qué necesitamos tener o qué debemos incluir como dentro de esos procesos pedagógicos en el aula de clase para habilitar un poco más esa presencia de los estudiantes? De lo que mi compañero habla, contextualizo un poquito, es que desde finales del año pasado, seguramente ya como un cúmulo de múltiples y muchas preocupaciones de profesores de la EIA, de la Universidad de IA, pues nos sentamos, a pensar cómo era ese acto, digamos, pedagógico, cómo, digamos, estábamos intentando conectar con los y las estudiantes en el espacio de clase, porque percibíamos y percibimos también, digamos, un alejamiento, a veces una dispersión, estudiantes que a veces están más pendientes de lo que puede pasar con su celular, en fin. Entonces, esos diagnósticos, esas preocupaciones, como lo decía, pues suscitaron que nos sentáramos a pensar a ver cómo podíamos fortalecer ese espacio de presencia y de escucha en las aulas de clase. Me acuerdo que pasamos por, bueno, y si escribimos como una especie lo pensamos así, como un decálogo, ¿cierto? Como unas pauticas, unas lineecitas que presentáramos al estudiante como una pauta de juego siempre que iniciáramos la asignatura, ¿cierto? Para que así tuviéramos como un piso común sobre el cual nos íbamos a entender en ese espacio. Yo creo que esa será es de hecho una de las muchas alternativas que uno puede aprobar para mirar para analizar cómo puede tener una presencia más efectiva, conectar más con los y las estudiantes en el espacio de clase, pero creo que también hay en esas múltiples alternativas, creo que como profesores y profesoras nos venimos dando cuenta de algo, y es que conectar no solo pasa, o lograr la presencia no solo se da por el hecho de que pueda haber allí en el aula de clase un conocimiento concreto, específico, garantizado, que los profesores y profesoras estamos en capacidad de brindar, sino que también esto implica en el ejercicio pedagógico de hoy, como lo decía Pablo ahora, en esa pedagogía del alma que vos puedes, digamos que se puede conducir por acá. También creo que puede pasar, y nos venimos convenciendo de esto, creo, en estas conversaciones con los profesores de la universidad, que eso también pasa por abrirnos a la posibilidad de conocer cada vez más a quienes tenemos al frente en el aula de clase, porque ese acto no puede ser tan mecánico. Y cuando decimos conocer, yo le hablaba ahorita a Pablo de una mujer, una autora que me marcó profundamente, un libro que me leí el año pasado, que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, y allí ella ahí dice algo que me pareció
fundamental que me parece que tiene mucha fuerza, y es que usted para amar a alguien necesita primero conocerlo. Aquí podemos cambiar ese verbo amar y simplemente para enseñarle a alguien usted lo tiene mínimamente que conocer. Si tú no sabes a qué tipo de estudiantes tienes en el aula de clase, por ejemplo, conocimientos como los del área de ciencias sociales en una universidad con un enfoque tan ingenieril como el de la Universidad de IA, pues esto puede parecer simplemente un paisaje, un decorado o una información de más, ¿cierto?, que se suma. Pero si los conoces un poquito y ellos también te conocen un tanto a ti, pues creo que hay un punto más de contacto, un poco más de feeling en eso que puede alimentar un montón el ejercicio pedagógico, el ejercicio docente. Creo que hoy por hoy estas apuestas son más humanas que técnicas, más humanas que científicas, el conocimiento está allí, todo esto, digamos, está a disposición, pero la gran apuesta viene de este lado, ¿cierto? Y del lado también de esos seres que están allí. Muchas gracias, Oscar. Bueno, les leo por aquí otra de las frases como para seguir ahí en el tema, y es la hospitalidad intelectual como germen del pensamiento crítico. Vamos a entrar un poquito a hablar ya de ese tema del pensamiento crítico. Y para traer el tema del pensamiento crítico, me gustaría como, digamos, unir esto para que lo vean siempre como la relevancia tan grande que tiene el tema en este momento. Para el Fondo Económico Mundial, ellos, digamos, llaman unas core skills. En el 2025 tienen 10 de estas core skills y les leo las 4 primeras. La primera es pensamiento analítico, la segunda resiliencia, flexibilidad y agilidad, tercera liderazgo e influencia social, y la cuarta pensamiento creativo. Miren que de todas hemos hablado aquí un poco, y si ven la primera, este pensamiento analítico es mucho de lo que se habla en el libro acerca de pensamiento crítico como tal. Entonces miren que traemos estas enseñanzas de los filósofos, pero vemos cómo hoy en día hacen parte fundamental de lo que se está proyectando desde el Foro Económico Mundial, no solamente en términos de tecnología, sino de esas habilidades core que debemos tener cada una de las personas. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Pablo, ¿cuál es la importancia de la escucha en el pensamiento crítico, en ese desarrollo? Bueno, yo planteo en el libro que la escucha como pedagogía del alma llega a ser condición de posibilidad de pensamiento crítico. Cuando yo digo condición es que es fundamental. O sea, porque no hay pensamiento crítico si no hay escucha previa. ¿Cómo voy a pensar críticamente si no escucho las ideas de otros? ¿Cómo las comparo? ¿O cómo las comparo si las desecho? Si ni siquiera me voy a la tarea de evaluarlas, de leerlas, de revisarlas. Entonces, para mí el pensamiento crítico, y lo planteo allí, es una posibilidad. O sea, para llegar al pensamiento crítico, la escucha llega a ser condición de posibilidad de pensamiento crítico, ¿cierto? Quien no escucha no comprende, solo relaciona, repite lo que cree. Y eso es, obviamente, es un estado muy lamentable del ser humano, que no tiene sus propios pensamientos, no desarrolla su pensamiento escuchando otros pensamientos, sino que cree lo que otros dicen. Y eso es lo que llaman tener una opinión, ¿cierto? Una opinión básica. Repito frases de otro, pero no reflexiono sobre ellas ni me dejo interpelar por ellas. O creo una teoría sin haberla revisado, que es lo que pasa hoy en día con los temas de la polarización, con algún escritor por allí israelita escribió un texto que se llama terrorismo semántico. Hoy en día hay mucho terrorismo semántico, donde a las personas se les imponen ideas, o sea, y el pensamiento crítico no le importa a esas personas porque ellos quieren imponer sus ideas, no. El pensamiento crítico está abierto a pensar, es una apertura, y por eso hablamos de hospitalidad intelectual. Hospitalidad intelectual, ¿por qué? Porque es que yo tengo que acoger todo lo que me proponen, porque el que piensa críticamente es una persona libre. Yo puedo leer y oír
lo que piense todo el mundo, pero yo siempre estoy tratando de revisar lo que me dicen y a partir de eso tomo posiciones, pero no tomar posiciones sin revisar lo que me dicen. Entonces, para mí el pensamiento crítico se desarrolla básicamente desde la escucha. Y la escucha me tiene que llevar a mí a ser humilde, porque en algunos momentos hay posiciones de otros que me interpelan a tal manera que me hacen cambiar de opinión, porque mis presupuestos a veces yo tengo que revisarlos también. Lo que yo pienso de algo tiene que estar constantemente revisado, porque hay momentos para cambiar de opinión. Cuando uno lee los derechos humanos, hay un derecho humano que dice, todo el mundo tiene el derecho a cambiar de opinión. Claro, una persona libre puede cambiar de opinión, porque si revisa otros pensamientos que le hacen pensar diferente con respecto a lo que pensaba hoy de un asunto, debe cambiar por honestidad. Y eso se llama hospitalidad intelectual. Yo recibo una corrección o yo recibo una aclaración, que ese es un tema muy importante de la filosofía aclara. Entonces el pensamiento crítico debe aclarar el pensamiento del que lo está ejercitando, pero tiene que ser hospitalario con lo que otro le dice, con lo que otro piensa, y si es necesario cambiar de opinión, debe cambiarla por honestidad. Óscar, en tu rol desde la coordinación de ciencias sociales en la universidad, digamos, ¿qué importancia o cómo ves, digamos, ese pensamiento crítico, la necesidad de trabajarlo más con los estudiantes, pues sabiendo que hay estudiantes de ingeniería, medicina, economía, diferentes carreras que tenemos en la universidad, pero digamos, ese pensamiento crítico como también parte de esa base? ¿Cómo lo ves? ¿Qué importancia le das, digamos, en ese proceso que estamos teniendo en la universidad? Bueno, aquí viene un poco de catarsis, porque creo que por el perfil también la época en la que estamos, lo decía ahora, con ese volumen de información y ese consumo también, digamos, aumentado de la misma, creo que cualquiera que en el ejercicio docente, y sobre todo los que estamos en las áreas de ciencias sociales, que llegue a proponer unos temas en un aula de clase, puede ser visto como que está intentando orientar discusiones desde su perfil, desde su punto de vista. Y creo que cuando uno tiene la posibilidad de estar frente en una aula de clase, estar frente a unos estudiantes, pues uno tiene que ser en el ejercicio docente sumamente cuidadoso de esto. Y voy entonces aquí a la pregunta sobre el pensamiento crítico. Para que eso se pueda favorecer en un espacio de clase, entonces el cuidado que uno debe tener es brindarle a los y las estudiantes las miradas, muchas miradas posibles sobre un tema en concreto, que no se quede solo desde la postura de su profesor o profesora, y eso pues de alguna forma va a alimentar muchísimo esas distintas llegadas, esas distintas, digamos, miradas que puedan aparecer ahí en el espacio de clase. Eso primero. Y creo que es importantísimo para un estudiante, y pues sí, en ciencias sociales en la universidad, y creo que en todas así lo pedimos, y es que sin duda alguna hoy ese pensamiento crítico se puede plantear y ver como un antídoto para esas formas totalitaristas, para esas miradas homogeneizantes que aparecen hoy en las sociedades, para esos titulares de prensa también con los que a veces nos piden podamos digerir algo, digamos, de información. Y creo que ahí está una apuesta constante, ¿cierto? Es un pensamiento crítico que cuestiona, por supuesto, es un pensamiento crítico que alimenta miradas distintas, pero que a su vez tiene vuelvo a tu palabra, Pablo, que me encanta esa forma, y le hago pues ahí como eco, y es esa hospitalidad entonces que debe aparecer cada vez que hayan temas en los que uno no necesariamente tenga que coincidir, pero eso no implica que se tenga que negar esa hospitalidad para que entonces dejes de mirar o de hablarle a esa persona, y que sin ningún problema puedas salir de un espacio de clase, de una conversación o de una discusión, y puedas sentarte con toda la calma del mundo,
estar cerca de esa persona, abrazarla y no caer pues en los odios en los que pues a veces se nos pone o se nos encasilla o se nos quiere encasillar. Entonces creo que ese pensamiento crítico es y seguirá siendo vital y necesario en esas sociedades. E insisto en esto, no es un asunto solo de las ciencias sociales. Yo creo que también por mucho tiempo, perdón aquí, por eso dije que iba a ser catárquico, esto no es un asunto de una capa que nos pusimos los profes y profesoras de ciencias sociales pues para ver cómo enfrentábamos la discusión, ¿no? Esto ya nos compete a todos y todos tenemos la posibilidad de ser políticos en esas sociedades y además lo somos, ese son politicón, ya sabemos que es muy difícil desprenderse de él y lo llevamos a cuestas todo el tiempo, entonces nada, es posible hablar de política, es posible pensar diferente, es posible en los chats de familia hablar de política también, sin que lo dejen de invitar a uno a comer frijoles los fines de semana, ¿cierto? Entonces, nada, eso tiene que estar allí como esa evidencia de ese pensamiento crítico. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a leer por aquí otra frase como para hacerle una pregunta a María Adelaida. Aquí nos dice en el libro, el pensamiento crítico no nace del aislamiento, sino del encuentro. Y digamos que ahí me fui mucho a lo que se trabaja desde Mesa Redonda en toda la parte de capital conversacional. Entonces, que nos cuentes un poco ese concepto de capital conversacional y por medio de ese capital cómo podemos generar esos espacios para tener ese pensamiento crítico o un poco más de reflexión de las cosas. Vale, y ahí voy a relacionar un poquito el concepto que mencionaba ahorita Pablo de la hospitalidad intelectual, de abrirnos a distintas opiniones y a recibir cualquier tipo de miradas para tener una mirada más amplia y co-crear con sentido de unidad. Cuando conversamos después de escuchar, también reafirmamos ideas o descubrimos que el otro tenía ideas diferentes y me permito revisar certezas, que también es otra de las capacidades que nos da la conversación. El capital conversacional hablamos mucho del capital económico, del capital social. El capital conversacional es ese capital o esa capacidad que tienen los equipos, los grupos de trabajo, las personas para conversar. ¿Cómo conversan los equipos? Y cuando converso, robustezco las ideas. Ya no es mi idea ni la de Pablo, ni la de Óscar, ni la de Andrés, es la de todos aquí. Y ese es el capital que vamos construyendo. Desde muchas dimensiones, el capital, la conversación tiene distintas dimensiones, hemos hablado de algunas de ellas hoy sin saberlo, pero la importancia que tiene ese capital conversacional es cómo nos permite co-crear con sentido de unidad, o sea, cómo co-creamos reconociendo que somos uno, y eso no lo podemos hacer si no conversamos. Entonces, la forma que tenemos para construir juntos, una de ellas es a partir de la conversación, y el capital conversacional busca ser yo digo que es una disculpa para proponer y poner la conversación en la mesa. Ahorita Óscar decía, bueno, necesitamos ser capaces de hablar de política o de hablar de muchos temas que pueden ser difíciles hablar. Yo digo, es importante tener ¿cuál es esa conversación necesaria que tenemos que tener? Esa conversación necesaria al interior de una clase, entre un profesor y un estudiante, entre equipos de trabajo. Y ese es el capital conversacional que nos habita para que podamos construir futuro, para crear futuro juntos. Y eso no lo podemos hacer solos. Y uno de esos vehículos es la conversación. María Adelaida, y ahora, perdón para cerrar ahí una cosita, ahora hablabas hace un momento del lugar interior. Digamos, ¿qué tan importante de una vez como para redondear ahí el lugar interior dentro de ese capital conversacional? Claro, porque es que tal vez, y no sé si a todas les ha pasado, que una conversación puede irse por muchos caminos. Y yo creo que los muchos caminos por los cuales se puede ir una conversación dependen mucho
desde el lugar interior donde me estoy parando para esa conversación. ¿Qué es el lugar interior? Ese es el lugar de conciencia desde el cual, desde donde estoy diciendo lo que estoy diciendo, por qué lo estoy haciendo. Ahora cuando hablabas, Oscar, de la presencia en el salón de clase, ¿cuál es ese propósito que me mueve? Me hago esa pregunta cuando voy a conversar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Estoy hablando desde el miedo? ¿Estoy hablando desde la supervivencia? ¿Estoy hablando desde la capacidad para construir y co-crear? Y miren que desde donde me ubique yo, el resultado de la conversación puede ser muy distinta. Y para eso la escucha es bien importante. O sea, ¿cómo escucho yo? ¿Desde qué lugar interior me estoy ubicando? Y es bien importante para los líderes hoy. Es una habilidad necesaria para ejercer un liderazgo. Porque muchas veces, como es, no sé si han escuchado la frase que dice que como es adentro, es afuera. Muchas veces vemos mucho y sabemos mucho de lo que los líderes hacemos, qué hacemos en el día a día, pero qué nos mueve y nos motiva muchas veces no es tan evidente, pero sí el resultado de lo que conversamos a partir de esa motivación. Entonces el lugar interior termina siendo fundamental para saber, para elevar ese capital conversacional, hacerme la pregunta desde dónde me estoy ubicando, cuál es ese lugar interior desde el cual estoy conversando y construye capital conversacional. Sí, el legado de la conversación para aprender nos lo dejó Platón. Recordemos que él escribe diálogos. Están los diálogos de Platón y son muchos, y en el colegio los leen y yo los leí también. Pero de verdad en los diálogos podemos darnos cuenta, si tengo pensamiento crítico me doy cuenta de que la verdad tiene más de una voz y entre todos podemos encontrar la verdad. Así y es. para eso que tú llamas de capital conversacional, pues obviamente se tiene que llegar a consenso, se tiene que llegar a objetivos comunes y no se puede hacer de otra manera sino escuchándose y conversando. Así es. Vale, bueno, como para que ya vayamos cerrando el espacio, pues ahí digamos hay muchos temas más para hablar, pero pues por temas de tiempo lo vamos a ir como cerrando y ya pasamos por el tema de, digamos, de escuchar, de pensamiento crítico y me gustaría ahora que tomemos la acción, o sea, ya cómo llevamos todo esto hacia la acción, digamos, cuando uno se pone más como de, bueno, y para qué también lo vamos a utilizar. Desde, digamos, la universidad y los espacios pues también organizacionales, muchas veces digamos, este entrenamiento de habilidades se empiezan a realizar o se empieza a trabajar con las personas para un tema de construcción de perfiles de liderazgo dentro de las organizaciones. Entonces quería preguntarle a Pablo primero esto de la escucha y el desarrollo de la palabra, ¿qué tan importante lo es en el desarrollo de líderes? En el libro, Nicandro está aprendiendo a escuchar primero, antes que escuchar a otros filósofos. O sea, Platón pone el fundamento. Si quieres escuchar filosofía, hay que aprenderla a escuchar bien. Por lo tanto, debes aprender a escuchar. Y Nicandro se pone en esa labor. Entonces, ¿qué hizo Plutarco? Pues le propuso un camino de formación que termina en una persona que asume su responsabilidad cívica, ¿cierto? Todo eso que hemos hablado se conjuga en la vida de Nicandro. Al final él es un líder, pero no es un líder que tiene un esplendor que hace que las personas digan, wow, qué persona tan, ¿cómo sabe? ¿Cómo se dirige al público? No. Ese líder aprende a escuchar con responsabilidad, porque él sabe que lo que él escucha debe traducirse en servir a los demás. Y yo creo que eso es lo que propongo yo en el libro, aprender a escuchar para servir. Y eso es un líder. El nombre de Nicandro, como le dije al principio, significa el hombre que se vence a sí mismo.
Es decir, aprende a tener una vida interior que lo lleva a sentirse humano simplemente y a vivir humanamente entre los humanos, ¿cierto? Y enseñando a escuchar, es decir, él escucha ya a todo el mundo al final. Un líder en sí es una escucha. Está dispuesto a escuchar a todos los que forman parte de su equipo. Está dispuesto a escuchar la comunidad, en el barrio, porque siempre la escucha debe llevarme a saber qué necesidades tienen los demás. Un líder debe pensar en eso. Y eso lo aprendemos ya de Cicerón. Cicerón le dice le enseña a Nicandro que él debe indagar bien las causas de las cosas, debe de saber bien qué es lo que está escuchando, qué es lo que están diciendo en sí y cuáles son las necesidades de las personas. Y luego preparar un discurso que hable a la gente que él escuchó. Entonces, él primero escucha lo que el otro necesita y después entonces hace un discurso para suplir esas necesidades. Y entonces allí Nicandro se vuelve en un líder que suple necesidades a partir de la escucha, porque él habla a favor de los que necesitan una voz. No todo el mundo tiene voz, pero el líder tiene voz para escuchar las necesidades de los demás y buscar soluciones y elaborar discursos que busquen soluciones. Por ejemplo, un concejal, él tiene que escuchar a su comunidad, de donde lo eligieron, y buscar soluciones para ellos, pero un concejal que nunca ha escuchado a la comunidad, ¿qué solución va a traer para la comunidad si no sabe las problemáticas de la gente? Como pasa hoy en día con la política. El verdadero político entonces debe ser un líder que escucha, porque una persona que escucha es digna de ser escuchada. Cuando habla lo escuchan porque él escucha. Entonces, lo que propongo en el texto es que Nicandro se convierte en un líder que le enseña a escuchar a otros y escucha. Y ese es su esplendor. Su esplendor es que él escucha, porque él es humano y él entiende, le da validez a la presencia del otro cuando está enfrente de él. No lo escucha juzgándolo, no lo escucha pensando que va a responder, no lo escucha pensando, a ver, ¿cómo lo descalifico? Sino que lo escucha dándole validez a la persona que tiene al frente como ser humano. Y cuando esa interacción entre personas que se escuchan se da, pues se experimenta un esplendor de gente que aprende a conocerse, aprende a servirse y aprende a amarse, porque en realidad la escucha, ¿qué es? Es velar por el alma del mundo. Y ahí entramos entonces en el tema de nosotros tenemos una responsabilidad como escuchas. Estaba hablando tú, Andrés, de que ¿qué hacemos con eso? Pues escuchemos a todo el mundo y abrámonos a la humanidad del otro sin juicios, sin pensar que es menos que yo o más que yo. Escuchemos y busquemos juntos la verdad, si hay algo que resolver. Es el esplendor de una persona que escucha, se vuelve cada vez más humana. Eso es un líder, una persona que es muy humana, porque escucha. Muchas gracias, Pablo. Óscar, tengo una pregunta con respecto a ese servir. Desde los espacios, pues, sobre todo educativos, hemos planteado mucho que los estudiantes no van solamente pues, como a ser profesionales, sino a ser ciudadanos. Es parte como de la responsabilidad que tenemos y algunas veces pues como que, digamos, no todo el mundo va como en la misma línea, porque lo que decías ahora, se deja como esa parte de ciudadanía o ciencias sociales como a ciertas asignaturas, pero eso debería estar, digamos, ser una tarea de cada uno de los profesores independientemente de la asignatura en la que estés. En esa construcción de ciudadanía, además de las cosas que nos estabas compartiendo ahora, ¿qué crees que de estos temas que hemos ido hablando es necesario reforzar para tener esos ciudadanos, no solamente profesionales, sino las personas que van a ir a salir a servir en lo público y en lo privado?
Bien, voy a contar primero como desde la universidad un cambio que hicimos y un esfuerzo, digamos, en esta medida, en ese sentido. Es que pues configuramos, unimos dos asignaturas, una de ellas era algo que se ofrece todavía, pero para muchos programas cambió, que era la asignatura de legislación general, que eran unos contenidos, digamos, más del orden de un bloque de constitucionalidad, unos elementos de sociedades, en fin, cosas pues del ámbito jurídico. Y dijimos, pues no tengamos esa asignatura ahí solamente, sino que pues en ese compromiso de formar ciudadanos que también pues, le compete mucho a la universidad, a todas las universidades, pues llevemos esto a una discusión un poco más desde una lógica multiperspectivista, que de hecho así pues la denomina Ministerio de Educación. Y pues que esta asignatura, junto con unas discusiones y unos temas que se sumen, pues alimente esa competencia ciudadana o esas competencias ciudadanas. Y pues en ese camino, luego de ese cambio con esa asignatura en concreto, que acabo de mencionar, se llama competencias ciudadanas, pues nos hemos venido dando cuenta que no le podemos dejar la tarea solo a la sociedad. A ver, no podemos pensar que puede estar cumplida la tarea solo porque los y las estudiantes se formen con los medios de comunicación, porque eso estaría a medias el proceso, la tarea. Entonces, allí pues también en esa dinámica multiperspectivista que se plantea como una condición o una competencia pues que se pide en esas ciudadanías, en esas competencias ciudadanas, pues eso implica que necesariamente en ese espacio de clase, en ese espacio de conversación, pues los estudiantes tengan que tener llegadas a temas diversos, incluso hasta ponerse en los zapatos desde una función, digamos, empática, de pensar temas, desafíos como sociedad colombiana que ellos normalmente no lo verían así o no estarían de acuerdo con que ese fuera, digamos, una decisión que se tomara en esas líneas. Entonces eso pues tiene completo diálogo con esta condición de escucha, porque el escuchar no solo pasa por este tema, digamos, de verbalizar y lo fonético, digamos, que va con esto, sino que también va por un tema de ponerse, digamos, en posición, ¿cierto? Que creo que eso también conversa mucho con esa posición, digamos, desde el interior que ahorita comentaba María Adelaida, y es cómo sos más empático, cómo te pones en los zapatos de los demás, cómo puedes, digamos, emprender esa tarea de entender desde esa orilla en la que habitualmente no te sitúas, y eso, pues, en definitiva, estará alimentando y alimenta esa condición ciudadana, ¿cierto? Pero insisto, puede partir de un ejercicio académico, de hecho así lo creemos y por eso estamos ahí, en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero también se alimenta, digamos, de un montón de interacciones que uno tiene en los espacios habituales que comparte, ¿cierto? De esas escuchas, de esas presencias que alimentan entonces esta discusión. Y termino con esto, y creo que también es muy importante que cada vez que uno se abra como a esa idea de, pues primero de escuchar, de estar en presencia, de formar líderes, de tener, digamos, competencias, en este caso ciudadanas, pues uno no puede olvidar una cosa, y es que pues no somos sujetos aislados y que por más que uno quiera estar al margen de esto, pues pocas veces lo consigue. Entonces sí o sí eso te va a interpelar constantemente para que escuches, para que te abras a hacerlo, para que dejes por un momento el aparato y escuches y mires a la persona también. Y ya, termino el comentario, porque yo le creo poco, y perdón el comentario personal, yo le creo poco a quienes están contigo en un espacio de clase, académico, una conversación esporádica y no tenga la mínima voluntad de mirarte, por ejemplo, de hacer contacto visual, al menos de asentir a lo que vos vas diciendo, y eso creo que también pues va siendo parte también como de esas conquistas, de ese esplendor. A mí me encantó cuando me lo pusiste ahora y antes de que comenzara este espacio, de esa figura, de este nombre que se pone como ese esplendor, pero es, pues, o ese que es capaz de vencerse a sí mismo, pero ya no es
el que vence en batallas, como él era el nivel heroico, digamos, de ese mundo griego inicialmente, sino que ahora la batalla no es con el mundo, ni con los adversarios, ni con los espartanos, ahora la batalla es contigo mismo, ¿cierto? ¿Cómo te superas? Es eso. Muchas gracias, estuvo muy bueno esa reflexión de Oscar. No, ya pues para ir cerrando, primero pues muchas gracias a todos por haber estado hoy acá muy pendientes de todo lo que estábamos hablando. La verdad fue un espacio hecho con mucho cariño, teníamos muchas ganas de empezar este tipo de espacios con el colegio y esperar la posibilidad de poderlo trabajar también con otros colegios para subirnos todos como en el mismo bus, como decimos. No sé si alguno… Perdón, no, yo quiero hacer un breve comentario y qué pena ahí el abuso de la palabra. Pablo, para que también conectemos un montón de cosas o que podamos conectar en un futuro también por supuesto con tu puente, yo me tomé la libertad y te lo había comunicado hace unos días que invité a un compañero de la universidad que se llama John Harrison, por allí está, y para que vean cómo estos temas de escucha nos vienen tocando un montón y Pablo nos puedes enseñar un camino allí con Jason y a la U, pues ahorita nos estamos pensando desde la EIA un camino, un proyecto que se llama ECO. Y en ese proyecto ECO, pues habíamos considerado ya hace un tiempo en la competencias comunicativas, lo escrito, lo oral y lo gráfico. Pero también en esas conversaciones internas nos dimos cuenta que ahí le falta algo a esto. Y lo que identificamos que le falta, y vino por solicitud en su momento de la vicedecana Natalia López, era el tema de la escucha, justamente. Entonces con Jason, en la universidad, y te invitaremos, Pablo, a que nos des líneas allí también, pues eso se está pensando también. Entonces, sí, no, de total. Y la idea de estos espacios es mirar cómo nos vamos articulando. Siempre desde la universidad pues hemos tenido como esta visión de trabajar mucho con los colegios, con las empresas también. Afortunadamente con el colegio la enseñanza hemos podido tener esa oportunidad, pues digamos por la calidad en los temas de ejecución y la facilidad que nos ha dado para trabajar y hacer cosas conjuntamente. Y en esos espacios, pues también por eso agradecerle mucho a María Adelaida, porque es muy interesante también ver todo esto que nos está tocando a nivel de educativo. Tú lo estás trabajando desde tu consultoría con organizaciones para también volver a esa escucha y a esa presencia de las personas que estamos ya en el día a día pues en algún tipo de labor. No sé si tienen alguna reflexión final o algo para decir. No, muchas gracias por la invitación a ustedes y al colegio y bueno, la invitación también a abrirnos a la escucha. felicitaciones, Pablo. Esperamos el libro. Sí, estamos esperando el libro. Muchísimas gracias. Tenga un buen día.